hay dos, uno donde está él con su mamá y otro donde hay como una familia, pero les etiqueté a los dos para que les salga, porque no sé exactamente cuál sea, me nortean. Como la hermana Chelita tiene como 4 y luego me decía que se los etiquetara. La hermana Mariana también, hermana ya no me sale, me quitó, le dijo no hermana, y dice sí, ya le enseñé, y no, pues ella sacó otro y no me tenían sus amigos. También del hermano Domingo Montejo me decía que no le llegaban ya, pero él tiene como 5 y cada rato pierde la contraseña y abre nuevos y abre nuevos. Pero uno no sabe cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es de todos, hermano? Le he encontrado al hermano Domingo su Facebook para atrás como 4 veces, pero cambia de teléfono cada rato y los pierde, y yo creo luego le pide ayuda a alguien y le abren otro y luego me dice, hermana, ya no sé, me ayuda. Y le digo, pues a ver, vamos a buscar el último que le busqué, y pues trae ahí 2 perdidos. Y es que él siempre quiere que se lo mande así, que recibe la notificación, que se lo mande a su familia, dice, ahí en México. Y me ha compartido que se han reconciliado familias de él y todo eso. Pero pues es que a veces me la pone muy difícil. Gloria a Dios. Saludos y bendiciones, hermanos, a todos los que están ahí ya en sintonía. Bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Les saludamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es un gusto poder estar aquí, poder compartir la palabra del Señor. Unas disculpas por el retraso, hermanos. A veces nos atrancamos aquí en la tecnología un poco, pero ya estamos aquí, hermanos, y nos vamos a gozar, nos vamos a edificar con el tema, y pues nos ven diferentes porque estamos tomando las precauciones debidas, hermanos, requeridas por la situación que está pasando a nuestro alrededor. Sabemos que hay un rebrote, hermanos, de este virus, y pues tenemos que cuidar y tomar las precauciones por amor a nuestro prójimo. Así que usted también, allá donde se encuentre, cuídese mucho, tome sus precauciones, confiando en Dios, pero tomando nuestras propias precauciones, hermanos. Y pues le doy la bienvenida a mi hermana Vero y a su esposo. Bienvenidos, hermanos. Gracias, hermana. Es una bendición para nosotros estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que se queden hasta el final y escuchen lo que el Señor tiene en este día para nosotros. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Es una bendición para nosotros el poder compartir la palabra del Señor para con ustedes. Esperemos que los que están ahí pues se queden ahí hasta el final, y también invitamos que compartan el video para que otros puedan verlo también, que les suene la campanita ahí para que se conecten también y puedan escuchar esta palabra que Dios ha puesto en el corazón de mi esposa para que sea de edificación para su vida. Dios les bendiga donde quiera que estén ustedes, hermanos. Amén. Y les recordamos, hermanos, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, escríbala. Al final vamos a estar orando, y el próximo programa, hermanos, vamos a tener un testimonio precisamente de esas oraciones, de esas peticiones que se han expuesto, que han pedido y que Dios se ha glorificado, y nos vamos a gozar con un mensaje, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón. Si usted tiene algún testimonio, aprovecha el próximo lunes, nos escribe, nos lo comparte y edifica a la audiencia juntamente con nosotros, hermanos. Va a ser una bendición. Y pues sin más, hermanos, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor esta palabra, que sea el Espíritu Santo bendiciendo y edificando cada corazón. Padre, en esta hora te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, y en tus manos ponemos esta palabra, Señor, que se va a hablar. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, fluyendo, tomando el control, Padre, de todo lo que se va a hablar en esta mañana. Que cada vida que está, Señor, en su lugar de trabajo, en su hogar, Señor, sea bendecida, sea edificada, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado. Y te damos gracias, gloria y honra por cada uno de nuestros amigos, hermanos, que se conectan y que escuchan este mensaje. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado.
y que tu palabra dé fruto en cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermana Vera. Sí, en esta mañana quisiera hablar de un poco del tema me gozaré en el Dios de mi salvación. Y para esto vamos a ver la escritura que la encontramos en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. En este capítulo 3 vemos la oración del profeta Habacuc. Y déjeme decirle que Dios siempre escucha la oración cuando se hace con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que este corazón Dios no lo desprecia. Dios siempre escucha, Dios recibe esta oración cuando viene de un corazón que reconoce que Él es el Señor. Un corazón que reconoce que Él es el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todo. Amén. Un corazón que reconoce que nuestras vidas dependen absolutamente de Él. Nosotros como creyentes debemos de entender que nosotros no vivimos por explicaciones, no vivimos por vista, sino que nosotros vivimos por fe en Dios y en sus promesas. Debemos de entender y conocer que nuestro Dios es fiel y verdadero, y lo que Él prometió, Él lo hará. Y aunque a veces no entendemos el porqué de las cosas, el porqué nos ha tocado vivir algunas circunstancias difíciles, aunque no entendemos, nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de conocer a Cristo, nuestro gozo depende de tener esa relación con el Dios a quien servimos. El profeta Habacuc en este momento, él profetiza a un pueblo que está viviendo en pecado. Él está observando la sociedad en la que vive y él mira a su alrededor y mira que todo se está viniendo para abajo. En el tiempo de Habacuc había una gran apostasía. El pueblo de Judá se había vuelto atrás a la adoración a Baal, a la adoración a ídolos falsos, y le había dado la espalda a Dios. Y el profeta Habacuc está viendo todo. El pueblo se había olvidado de la ley de Dios. Él estaba violando todos los principios morales que Dios había establecido en la ley de Moisés. Se pisoteaba el derecho en ese tiempo, y lo que reinaba en aquellos días del profeta Habacuc era el caos, la maldad y el pecado. Y por causa del pecado, Dios castigaría a Judá, Dios castigaría a Israel, permitiendo que los caldeos o los babilonios se inundaran aquel lugar y acabaran con todo lo que ellos tenían, que invadieran aquella ciudad de Judá y acabaran con todo lo que ellos tenían. Los babilonios eran un pueblo cruel, altivos, hacían justicia por su propia mano. La invasión de los babilónicos, de los caldeos a Jerusalén iba a ser violenta, iba a ser muy cruel. Amén. Y a causa de esa invasión, a causa de la invasión de los caldeos a Judá, todo eso iba a ser destruido. Iba a haber hambre en aquel lugar, la economía iba a estar por los suelos, no iba a quedar nada de pie. Las vacas, el ganado, la cosecha, todo lo que ellos tenían iban a ser llevados por los babilonios. Aún la misma gente iba a ser llevada cautiva.
todo iba a quedar bajo el control, bajo el dominio de Babilonia, de los caldeos. Y como dice, cuando es el profeta Habacuc, mira, escucha todo lo que Dios le está mostrando a él, de lo que iba a pasar en ese tiempo. En el versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aquí vemos la manera en que reacciona Habacuc, porque era tan grande esa destrucción que iba a venir sobre ellos. Pero aunque él está viendo todo esto que iba a pasar, él vemos aquí en el verso 17, que dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, vemos aquí al profeta Habacuc dando esta expresión que dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Con todo yo me alegraré en Jehová. Cuando vemos a nuestro alrededor y vemos que todo se está viniendo abajo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero que se viene a nuestra mente, nos ponemos inquietos, buscamos soluciones por nuestra propia fuerza. Habacuc no lo hizo así. Cuando todo se venía abajo, cuando miraba él destrucción, pecado por todos lados, lo único que quedaba para él era mirar hacia arriba y confiar en Dios. Aleluya. Eso fue lo que hizo Habacuc. Esta es una declaración más grande de fe que encontramos nosotros en la Escritura. La que hizo este hombre, que dice que aunque todos fuera quitado, él se gozaría, se alegraría en el Dios de su salvación. Gloria a Cristo Jesús. Que aunque a veces el ejército enemigo viene contra nosotros, aunque la higuera no florezca, como dice aquí, o no tengamos comida o alimento, aunque todo esté como esté, dice la palabra, me gozaré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta Habacuc nos enseña 3 cosas que podemos hacer nosotros cuando estemos enfrentando alguna situación difícil en nuestras vidas o algunas circunstancias en la vida que nos toque vivir. Aquí vamos a ver 3 cosas en las cuales el profeta Habacuc nos enseña. Y una de ellas es que debemos descansar en el Señor. Descansar en el Señor. La segunda cosa es gozarnos en el Señor. Y la tercera es fortalecernos en el Señor. Descansar en el Señor. Esperar en Él. Como dice el versículo 16 que leíamos. Dice que al oír todas estas cosas, el profeta Habacuc dice lo que él dice, que cuando esta situación viniera a su pueblo, dice el versículo 16, dice, dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Ahí vemos cómo él está tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabe quién es Dios. Aleluya. Él empieza este versículo y empieza a recordar las cosas que el Señor ha hecho en el pasado y llega a tener esa confianza en ese Dios. Esa confianza que le da de decir, yo voy a estar quieto porque yo sé quién es Dios. Yo sé que Él es el que va a pelear por mí. Y si yo confío en Él, Él me sacará hacia adelante. Habacuc nos enseña a mantener la fe en un mundo de maldad. Que aunque muchos se vayan para atrás, aunque muchos estén desanimando, nosotros debemos de mantenernos firmes. Aleluya, gloria a Las Dios. dificultades no nos pueden separar de Cristo. La crisis financiera no nos puede separar de Cristo. El problema de salud que tal vez estemos enfrentando no nos puede separar de Cristo. El problema o la situación que estemos pasando en nuestros matrimonios no nos puede alejar de Cristo. La situación de rebeldía de nuestros hijos que tal vez estemos pasando, eso no nos puede separar de Cristo.
el profeta creía en Dios, que Él era su única esperanza. Que aunque todo a su alrededor estaba yéndose para abajo, todo alrededor se estaba cayendo, su mundo en pedazos, él podía mirar hacia arriba y decir que su esperanza venía de Él, como el salmista decía. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. No sé si bien. Gloria al Señor. Quiero saludar a nuestros hermanos que están ahí conectados antes de comentar acerca de lo que estamos compartiendo, hermanos, este tema tan hermoso, revelando la confianza, hermanos, en nuestro Señor, en el Señor Dios Todopoderoso. Quiero enviar saludos allá a nuestro hermano Rigoberto Álvarez. Dios le bendiga, hermano, allá hasta Miami. Seguimos orando por las peticiones de esos dos pastores con sus familias. Que el Señor sea obrando y teniendo misericordia. Bendiciones allá a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, hermano. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí conectado. Nuestra hermana Mara Villaseñor, un abrazo, mi hermana. Dios le bendiga. Mi hermana Fanny Salado, Dios me le bendiga. Mi hermana, nuestro hermano Juan Bravo, que el Señor le bendiga. Mi hermana Sofía Jaramillo, Dios le bendiga. Mi hermana Yolanda Cecena, hermano, Dios le bendiga. Mi hermana, allá hasta donde usted se encuentra también. Que el Señor nos la guarde y nos la proteja. Bendiciones allá al pastor Pablo Chávez, hermano, y a su esposa Susana Suárez, allá en Venezuela. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Gracias por estar ahí conectados. Bendiciones a mi hermana Zenaida Ramírez, mi hermana Mónica Azul, que son parte de este grupo también, hermanas. Que el Señor me les bendiga. Gracias por estar ahí. Desde sus hogares a nuestra hermana Amalia Ramírez, que el Señor le bendiga, hermana, gracias. Y pues son los que puedo ver, sé que hay más personas ahí, pero Dios bendiga a cada uno. No sé si mi hermano alcanza a ver algún otro que yo no tenga aquí. Yo creo que sí. Sí. Pues Dios les bendiga, hermanos. Aquí podemos ver algunos hermanos que están conectados. Creo que ya dijo mi hermana, Dios le bendiga a mi hermana Sofía Jaramillo. Sí. Dios le bendiga a mi hermana Elena Serrano, que está por ahí también conectada. Dios le bendiga al hermano Emanuel Delgado. Dios le bendiga a mi tío Roberto Germán Díaz Castillo, amén, amén. Desde Reynosa, Florida. Digo Reynosa, Tamaulipas, Florida. Reynosa, Tamaulipas. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga al hermano Pedro PCS López, pero es el hermano Pedro Sur. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga al hermano Mario Alchino, también, que está conectado por ahí. Dios le bendiga a mi prima Lupita Costa, que está allá en Texas. Recordándole que seguimos orando por usted, prima, y por su familia. Amén, amén. Incluso aquí vamos a ponerla en oración también cuando termine la palabra, y para orar otra vez por usted. Pero seguimos ahí orando por ustedes. Amén. Bendiciones ahí a mi hermana Carmen Vázquez también, mi hermano, Dios les bendiga. Y es un tema muy, muy hermoso, hermano, hablando acerca de la confianza en el Señor. El hecho de que tengamos una confianza en Dios no quiere decir, hermanos, de que no vamos a tomar medidas de precaución. No vamos a ser diligentes, sabios en cuanto a nuestras decisiones. Le voy a poner un ejemplo en cuanto a la palabra del Señor, un ejemplo bien conocido. Cuando en el Antiguo Testamento nos habla que el pueblo de Israel, hermanos, iba a ser liberado antes de que saliera de Egipto, el Señor mandó el ángel de la muerte, que iba a pasar trayendo mortandad sobre todo primogénito, algo que ya el Señor había hablado. Pero el Señor mandó que su pueblo hiciera un sacrificio y pusiera la sangre en los postes, en los dinteles de las puertas, para que ese ángel de la muerte pasara de largo. El peligro estaba acechando al pueblo, pero había una palabra, había un mensaje de Dios. La precaución era poner la sangre en las puertas, en los dinteles, para que el ángel de la muerte no tocara sus casas. Ellos hicieron conforme lo que Dios había hablado, hermanos.
el ángel de la muerte pasó y no tocó sus vidas. Tuvieron confianza en Dios, pero hicieron lo que tenían que hacer en obediencia. Hoy estamos viviendo una situación crítica a nivel mundial, hermanos, con este virus. Y el hecho de que nosotros tengamos confianza en Dios no quiere decir que nosotros no vamos a tomar las precauciones requeridas por el gobierno, por los encargados de la salud, hermanos. Porque la palabra también nos manda a que seamos obedientes y nos sujetemos a las autoridades terrenales. Entonces nuestra confianza en Dios es una confianza que vamos a tener plena en Él, pero no vamos a ser rebeldes o desobedientes a otras cosas que hay a nuestro alrededor. Que ninguna de las situaciones, hermanos, que estemos pasando nos ceguemos, porque hay muchas personas que dicen yo confío en Dios y no hay ninguna precaución a su alrededor, porque tienen la confianza en Dios o dicen tener la confianza en Dios y viene y golpea la necesidad a sus vidas. Y mi hermana hacía una pregunta, ¿qué hacemos cuando viene la necesidad? Muchas veces no hacemos precisamente lo que estamos hablando, confiar, sino que cuestionamos a veces a Dios. ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo confiaba? ¿Por qué a mí si yo estoy caminando en el temor tuyo? Pero no nos preguntamos si nosotros hicimos las cosas necesarias de precaución para que la necesidad no llegara a golpear mi vida. Muchas veces nosotros, por nuestro carácter, nos metemos en problemas y después culpamos a Dios. Cuando la necesidad realmente era aprender a controlar nuestro carácter, aprender a veces a callar y a tolerar cosas. ¿De qué manera nosotros vamos a responder a la necesidad, hermanos? ¿Cuestionando a Dios? ¿Culpando a Dios? ¿O pidiéndole a Dios, hermanos, la dirección en cada necesidad? Porque hay una palabra que el Señor nos da, y es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y esa palabra, hermano, nosotros la tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón siempre, para poder a través de la necesidad, poder hablar con Dios y decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Yo te amo y tu palabra dice que todo lo que venga a mi vida tiene un propósito. Hay un propósito. ¿Cuál es tu plan, Señor? Abre mis ojos espirituales, mi mente, mi entendimiento, para poder discernir y para poder descansar, que era uno de los puntos que mi hermana estaba hablando, en ti. Muéstrame ese camino. Enséñame qué es lo que yo tengo que hacer en medio de la circunstancia. Porque cuando todo está bien, hermanos, es bien fácil decir, yo voy a confiar en Dios. Pero cuando se nos viene la necesidad, hermanos, nos tronamos los dedos, nos afligimos, lloramos, nos desesperamos. Y viene ese momento de aflicción, ese momento de carga, de necesidad. Pero aún cuando nosotros nos sentimos solos, hermanos, Dios está ahí con nosotros. Es lo que tenemos que tener en mente y en corazón. Yo no sé si tú estés atravesando ahora mismo una necesidad fuerte, pero aunque tú sientas que nadie está contigo, que nadie te entiende, que nadie te escucha, Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, hermana. Es algo que no se nos debe de olvidar. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no sientas esa presencia y aunque no sientas esa paz, el Señor está ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros nos cegamos en la necesidad y nos olvidamos, hermanos, de lo que el Señor nos habla en su palabra. Nos olvidamos de que Él está ahí. Y que Dios tiene un plan, un propósito y que sus planes son perfectos. Dejar la carga y empezar a decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar?
Quita mi aflicción para yo poder descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero tenemos que ir al Señor. Tenemos que descansar, tenemos que llorar si es necesario, a grito abierto, y exponer lo que nos aflige, lo que nos agobia, para poder descansar, para que nuestra mente, hermanos, esté abierta para poder recibir de parte de Dios la dirección para salir de esa necesidad. Porque cuando estamos en la necesidad nos sentimos en un hoyo sin salida. Pero cuando descansamos, nuestra mente se abre, nuestro entendimiento se libera y podemos recordar la palabra, las promesas del Señor. El Espíritu Santo nos ministra su palabra y podemos decir, ay Señor, esto es lo que voy a hacer. Y ya es el Señor, el Espíritu Santo, tratando con nosotros en medio de la necesidad. Es necesario, hermanos, poder descansar para poder, hermanos, tener esa confianza. Si no descansamos, la carga no nos va a permitir caminar. La necesidad nos va a estancar, nos va a debilitar y ahí nos vamos a quedar, hermanos, estancados sin seguir hacia adelante. Aunque digamos que tenemos esa confianza, necesitamos descansar en el Señor para poder caminar, hermanos. Y pues le dejo el espacio a nuestro hermano Alex. Bueno, creo que el primer punto se trataba, ¿verdad?, de descansar en el Señor. Descansar en el Señor, hermano, es rendirnos a Él, es dejar que Dios tome el control absoluto de nuestra vida, en medio de lo que mis hermanas estaban diciendo, en medio del problema, y mis hermanas citaban varios tipos de problemas, como es en la familia, con los hijos, con el cónyuge, en el trabajo, a veces cuando se te descompone el carro, cuando no tienes dinero para pagar la renta o el pago de la casa, o en las enfermedades también, como vemos que ahorita el mundo entero está atravesando una situación muy difícil, pero muy difícil, y eso es toda la humanidad, o sea, cristianos y no cristianos estamos atravesando esta situación difícil. Cuando estaba pensando acerca de Habacuc, se me venía a la mente también la historia del rey Josafat, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, que el rey, cuando los moabitas y los amonitas venían en contra de él, dice la Biblia que eran muchos, o sea, eran bastantes los que venían contra Judá, contra su reino, contra Josafat, y él, pues dice la Biblia que tuvo temor, aun cuando él era un hombre consagrado a Dios, o sea, era una persona que confiaba en Dios. Él tuvo temor porque miró que los amonitas y los moabitas eran bastantes. Pero vemos que ahí en la historia esa, dice que Josafat humilló su rostro y consultó a Jehová. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en medio de la dificultad, en medio de los problemas difíciles. Debemos humillarnos y buscar el rostro del Señor para ver qué es lo que Él trae a nuestra vida. Si vemos en el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En su oración Josafat reconoció sus limitaciones humanas, hermano, y admitió que solo de Dios podía venir la ayuda, solo de Dios podía venir la salvación. Aun cuando él era el rey, no tenía esa solución para su pueblo, para poder proteger a su pueblo. Pero sabemos aquí que él confiaba en Dios para ese gran problema que venía. Hoy en este tiempo, hermano, quizás el juez, el abogado, el doctor o usted mismo no tenga siempre la solución para todos sus problemas o para su enfermedad que esté pasando. Por eso es
que tenemos que aprender a descansar en Dios en medio de las situaciones difíciles que usted esté viviendo. Y todos nosotros tenemos diferentes situaciones, hermano. Yo batallo con situaciones difíciles en mi vida. Mi esposa, aunque vive conmigo, ella batalla con otras diferentes situaciones. Mi hermana Cecilia también batalla con otras situaciones diferentes, difíciles en su vida. Cada uno de ustedes batallamos con situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Pero mire lo que dice, mire lo que Dios le dice a Josafat a través de Jaziel. Y esto es lo que Dios te dice a ti en esta hora. En el versículo 15 dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. O sea, eso, yo no sé si usted lo cree, pero eso le dijo Dios al rey Josafat a través de Jaziel. Dice que no tuviera temor, porque era la salvación de parte de Dios para él. La guerra no era contra Josafat, sino contra Dios. Y Josafat descansó en el Señor y Dios le dio la victoria. Lo vemos en el versículo 16 y 17, que Dios le dio la victoria aún sin él pelear. Él no tuvo que pelear. Dios fue el que le dio la victoria a él. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano o hermana que nos estés escuchando, que Dios está contigo. Sí, Señor, aleluya. Dios está contigo, hermana. Tienes que creerlo. Descansa en el Señor. Deja que Él tome el control de tu vida, de tu problema, de tu enfermedad, de esa situación difícil por la cual estás pasando. Dios es soberano, hermano, hermana. Él sabe por qué permite que estés pasando ese proceso donde estás. Solo búscale a Él. Búscale, humíllate delante de Él. Busca su rostro como hizo Josafat. Y Dios traerá la salvación para ti. Gloria al Señor. Ese es el tema, hermanos. Me gozaré en el Dios de mi salvación, hermanos. Pareciera un poquito difícil el gozo en medio de las necesidades, pero la palabra nos dice que nos deleitemos en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El gozo, hermanos, es necesario en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio del problema. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que Pedro y Silas alababan, bendecían y glorificaban al Señor estando encarcelados, estando atados. Y ellos empezaron a glorificar a Dios, hermanos. Empezaron a tener gozo en el Señor, en la alabanza, en la adoración. Y hermanos, sus cadenas cayeron, sus ataduras cayeron, fueron libertados, hermanos. La cárcel tembló, porque cuando hay alabanza en nuestros labios, el poder de Dios fluye, el poder de Dios se glorifica, hermanos. Necesitamos tener el gozo del Señor en nuestro corazón en medio de la tormenta, en medio de la necesidad. Es difícil abrir nuestros labios, sí lo es, hermanos, porque nos agobia la necesidad, nos viene la tristeza, nos viene el llanto, pero ahí sin fuerza, Señor, aquí estoy. No puedo alabarte, pero te necesito. Aquí estoy porque tengo hambre y sed de ti. Y el Señor, hermano, va a empezar a liberar nuestra alma, nuestro espíritu, para que salga esa alabanza, para que el poder de Dios se glorifique, para que el lugar tiemble, hermanos, con la presencia de Dios, ahí donde usted se encuentra, y se vaya la aflicción, y se vaya la carga, y suceda lo sobrenatural en medio de nuestra necesidad, como pasó con Pedro y Silas, hermanos. Pero es necesario gozarnos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es el tema que estamos compartiendo. Y antes de darle el lugar a mi hermana Vero, quiero bendecir a nuestros hermanos que se siguen conectando. Mi hermana Sofía ya estaba mandando saludos para nuestras hermanas que están allá conectaditas allá hasta Guanajuato. Les bendecimos. Ya se me fue el mensaje, no lo puedo ver. Que el Señor les bendiga de una manera especial allá hasta Guanajuato, hermano. Les amamos y bendecimos también a nuestro hermano Rigoberto. Nos gozamos porque ya Dios se glorificó en esas necesidades y pues lamentablemente solamente falleció una persona, y nuestras más sentidas condolencias para los familiares del copastor
que la paz del Señor llene sus vidas, sus corazones, pero aunque hay una pérdida física, hay ganancia en el reino de los cielos, porque está en mejor lugar, hermanos, a donde todos anhelamos un día poder estar en la presencia del Señor. Así que nuestro más sentido pésame para la familia, y pues vamos a seguir orando unos por otros porque hay muchas necesidades, hermanos. Adelante, hermana Vera. Amén. Sí, como estábamos diciendo, a través de las circunstancias que nosotros estemos pasando, es necesario que nosotros como cristianos aprendamos a descansar en el Señor. Tal vez estamos pasando esos momentos difíciles y que tal vez nuestros ojos están puestos en las circunstancias. Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en las circunstancias, sino en Él, que Él está arriba sobre toda circunstancia. Gloria a Dios. Tal vez hemos estado orando por una situación y parece que Dios no nos escucha, creemos nosotros que no nos escucha, que tal vez lo que nos pasa no le interesa al Señor, y tal vez nosotros estamos agarrando esos pensamientos que vienen a nuestra vida, pero eso no viene del Señor. Acordémonos que el enemigo de nuestras almas viene, ese es su trabajo, venir a poner duda en nosotros de Dios, a ponernos duda de lo que su palabra dice, de lo que sus promesas dicen para nosotros, de que su palabra es poder. El enemigo, ese es su trabajo, poner dudas, y nosotros a veces nos concentramos tanto en ese problema que hasta empezamos a cuestionar a Dios muchas veces, decir, ¿dónde está? O como decía mi hermana Ceci, ¿por qué me pasa a mí si yo estoy haciendo bien? Pero aunque a veces no entendemos el porqué de las cosas, lo que sí tenemos que darnos cuenta de que el silencio de Dios muchas veces en nuestras vidas no significa que Él no oye. No significa tampoco que a Él no le importamos, sino que Dios muchas veces o siempre tiene un plan perfecto para tu vida, tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y lo peor que nosotros podemos hacer es alejarnos de Él. Lo que tenemos que hacer es venir ante Él, sea como nos sintamos, estemos pasando el momento más difícil de nuestra vida. Habacuc nos invita a venir hacia Él, porque es en Él donde nosotros encontramos ese descanso. Amén. No sabemos la situación que esté pasando, sea de pecado, pero el Señor nos hace la invitación, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí a ser humildes y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Otra de las cosas, el segundo punto que estábamos viendo, es que el profeta Habacuc nos enseña a gozarnos en el Señor. Vemos cómo lo dice el versículo 17 y 18, que dice que aunque la higuera no florezca, aunque falte todo, dice, aún así con todo yo me gozaré en el Señor. Amén, gloria a Dios. Podemos ver a Habacuc antes, en el versículo 16, dice que sus labios temblaban, pero ahora sus labios se llenan de alabanza, se abren en alabanza al Señor. Él se regocijaba en Dios, no se regocijaba en las circunstancias que estaba viviendo, la condición en la que él se encontraba, la que iba a venir sobre ese pueblo, era algo terrible. Habacuc no se estaba regocijando en las circunstancias, sino en Dios, que estaba sobre toda circunstancia. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros siempre podemos regocijarnos en Dios. Él decía, Habacuc, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc revela que no se regocijaba por lo que Dios le daba. En el versículo 17, ahí podemos ver que aunque fuera quitado todo, aunque dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas, y no haya vacas en los corrales, aún con todo yo me alegraré en el Señor. Aquí vemos cómo Habacuc revela que él no se regocijaba por lo que Dios le daba, sino por lo que Dios era para él. Gloria a Dios. El profeta confiesa a Dios como el Dios de su vida. Él no se estaba apoyando en las circunstancias si tenía o no tenía, sino que él conocía a Dios y sabía que si Dios estaba con él, todo lo tenía. Amén.
Así que pase lo que pasara, en esa situación en la que él se encontraba, él decía, yo seguiré confiando en Dios. Aleluya. Si todo se pierde, con todo yo me alegraré en él y me gozaré en el Dios de mi salvación, decía él. Eso que estamos hablando se oye muy bonito y es muy fácil decirlo. Pero cuando pasamos por el momento difícil, cuando pasamos por esas circunstancias que nos duele, es ahí donde nuestra fe es probada. Es ahí donde nosotros podemos ver si nuestra fe es genuina o solamente es una fachada. Gloria a Dios, aleluya, amén. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:11, quiero leerlo. 4:11, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El verso 13, todo lo puedo en Cristo, que Gloria me a Dios, fortalece. aleluya. Amén. Aquí vemos a el apóstol Pablo, que él estaba contento, no importaba la situación en la que él se encontraba, no importaba si tenía o no tenía, porque él sabía y entendía que su Aleluya. gozo, Bendito su Dios. contentamiento no dependía de lo que tengo o no tengo, Gloria a Dios. sino en Dios, sino en el gozo que viene de tener esa relación con Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a gozarnos así también de esa manera, cualquiera sea nuestra situación, porque el contentamiento nos lleva a darle gracias a Dios, nos lleva a depender de Él, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino Aleluya. de Él. Depende de que Él es soberano, que Él está sobre todo y que Él tiene el dominio sobre todo. Y si nosotros confiamos en ese Dios, todo va a estar bien. Y si lo tenemos a Él, Sí, Señor. entonces tenemos el gozo. Entonces hay razones por las cuales gozarse, no en nuestras circunstancias, sino en el Dios que está sobre todas circunstancias. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Saludos y bendiciones, hermanos, a los que se siguen conectando. Me da gusto saludar a Alejandra Lara, mi sobrina, ya hasta México. Dios te bendígale. Saludos para ti, tu mamá y toda tu familia. Un abrazo. A nuestro hermano Meli Hernández, Dios le bendiga, hermano, un gusto saludarle. A nuestra hermana Bellanira de Laines, allá donde se encuentra también, se me olvida el lugar, Campeche. Dios me le bendiga, mi hermana. Nuestra hermana María Nevares, Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana Chela. A mi hija Adilene, Dios te bendiga, mami. Y a cada uno de los que están ahí, mi hermana Amalia Ramírez y todos los que están ahí, hermanos conectaditos, que Dios les bendiga. Es un tema hermoso que estamos compartiendo, hermanos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es una palabra, hermanos, en la cual nos debemos de deleitar, en la cual debemos de fortalecernos. Ciertamente es difícil, hermanos, pero ahí es donde tenemos la paz, ahí es donde tenemos la libertad de espíritu. Uno de los salmos favoritos míos es el Salmo 103, donde David habla y dice: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estas palabras, hermanos, nos enseñan una gran verdad, hermanos. Porque en el momento de la necesidad, hermanos, en vez de cerrar nuestra mente y envolvernos en el problema, debemos, hermanos, de bendecir al Señor y no olvidar sus beneficios, sus favores, sus misericordias. Recordar, hermanos, que la necesidad que estamos pasando no es la primera que hemos pasado en la vida, que ya hemos pasado desiertos grandes donde Dios nos ha dado la victoria, donde parecía que estábamos a punto de morir, a punto de perecer, a punto de quedar postrados, pero el Señor extendió su mano, nos levantó, nos fortaleció y nos dio esa victoria. Y si ya lo hizo en tu vida y has visto el poder de Dios obrar y glorificarse de manera soberana, sobrenatural,
no es la última, hermano. Dios está ahí también en la necesidad presente para darte la victoria. Pero no debes de olvidarte de bendecir el nombre del Señor. Haz memoria de las victorias que Dios te ha dado. Y la que estás pasando será una victoria más. Pero tienes que alabar a Dios. Tienes que confiar en Dios. Tienes que bendecir el nombre de Dios para que entonces puedas abrazar la victoria sobre tu necesidad. La victoria en medio de tu desierto, mi hermano, mi hermana. Porque el recordar, hermanos, de dónde Dios nos sacó, el recordar las victorias que Dios nos ha dado, nos debe de fortalecer y acordarnos que su misericordia es grande, que su poder, hermanos, no tiene límite y que Dios, si se ha glorificado anteriormente, se seguirá glorificando porque Él está con nosotros. Y nada, hermanos, será mayor que el poder de Dios en nuestras vidas. No estamos en pie por nuestra propia fuerza. Estamos en pie por la misericordia del Señor, hermanos. Y debemos de permanecer firmes aún en medio de la necesidad. Debemos de permanecer firmes en medio del problema. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Debemos de permanecer firmes en Dios, hermanos, para poder, hermanos, ver la victoria, la bendición gloriosa que el Señor traerá en medio de ese desierto. Nosotros vamos, hermanos, en un caminar de aprendizaje. La palabra nos dice que hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Dios quiere siempre ir perfeccionando nuestras vidas. Dios quiere que vayamos aprendiendo a tener mayor crecimiento, mayor confianza. ¿Y dónde la vamos a tener? Precisamente donde no nos gusta, en el fuego, en la necesidad. Pero entre mayor sea la necesidad, entre mayor sea el problema, mayor será la victoria que Dios obrará y hará en nuestras vidas, hermanos. Porque no estamos solos, pero necesitamos confiar. Necesitamos permanecer firmes, hermanos, tener determinación, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego en el momento que estaban a punto de ser lanzados al fuego. Ellos determinaron: sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos puede librar de tu mano. Mas si no lo hiciera, con todo le serviremos, no renegaremos de Él. Tenemos que tener esa determinación, hermanos, de estar firmes, de que nada ni nadie nos mueva del Señor, hermanos. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo confío en Dios, yo espero en Dios. Si Él obra, gloria a Dios. Si no obra, Señor, aquí está, porque mi alma es tuya y te pertenece. Aleluya. Debemos de tener esa determinación. Cuando estos hombres determinaron y se mantuvieron firmes, fueron lanzados, hermanos, al fuego. Su determinación no les evitó caer en el fuego. Pero cuando ellos determinaron confiar plenamente, ellos vieron el poder de Dios obrando, hermanos. Porque cuando estaban ahí metidos en el fuego, no estaban solos. La palabra del Señor dice que el rey que los mandó echar ahí se asomó y miró hacia el fuego y dijo: espérense, ¿qué no son 3 hombres los que echamos al fuego? He aquí yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Así, hermano, en medio de tu necesidad, en medio de ese fuego ardiente que estás pasando, pareciera que está uno solo caminando, pero si tú te mantienes firme, confiando en el Señor, a lo mejor el diablo se va a asomar y va a decir: espérate, yo aventé a este para que el fuego lo consumiera, para que el fuego lo hiciera dudar de Dios, para que el fuego lo hiciera retroceder hacia atrás. Pero espérate, yo no veo a uno, veo a 2 ahí caminando en medio de la tormenta, en medio del fuego, y el otro tiene la semejanza de aquel que me venció en la cruz del Calvario. Aleluya, porque no estamos solos, hermanos. Usted no está solo, yo no estoy sola. Vamos caminando porque Dios está con nosotros, porque Él nos ha sostenido y tenemos que tener confianza en el Señor. Yo me gozaré
y me alegraré en el Dios de mi salvación. Confianza en el Señor, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Le dejo el lugar allá a mi hermano Alex, hermanos. Bueno, quiero enviar un saludo ahí a Ami, que es una sobrinita que vive ahí con Gloria sus papás. Dios te bendiga, Ami. También a Raúl Serrano, mi hermano, Dios te bendiga. También quisiera mandar saludos a un primo mío que tenemos en Reynosa, Tamaulipas también, que es pastor en una iglesia bautista y que está pasando por esta situación también difícil de este virus. Y nos pide también que oremos por él y por su esposa y por su familia, su hijo, su hija también, que también han sido afectados con esta situación que estamos viviendo. Estaremos orando por ti también al final. Y como decían mis hermanas, pues me gozaré en el Señor. El versículo 17 habla de escasez. Lo contrario a escasez sería pues abundancia de todo, ¿verdad? Y aunque Habacuc todavía no lo estaba viviendo, él sabía que toda esa escasez vendría cuando Babilonia llegara ahí. Y decían, ¿verdad? Es fácil alabar a Dios en medio de la abundancia. Es fácil adorar a Dios en medio del éxito o cuando hay dinero, plata, no sé cómo le diga a usted. Pero alabarlo en medio de la pobreza, de la escasez, de la soledad, de la angustia, pues eso es otra cosa, hermano. O sea, ahí está difícil. Aleluya, amén. Pero más sin embargo sí se puede. Estamos viendo a Habacuc cómo él no lo estaba viviendo, pero estaba viendo lo que venía. Y él estaba profesando unas palabras de fe, que él se iba a gozar en el Señor, aún con toda esa situación que venía hacia donde él estaba. Es fácil, como decía, pues alabar al Señor cuando la hielera está llena, pero cuando no hay nada? Aleluya. ¿Qué cuando tu hijo, tu hija dice quiero esto y no hay? O sea, eso uno lo pone a pensar, eso, Dios mío. Pero bueno, debemos de alabar al Señor en medio de las necesidades, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la escasez. Gloria Tenemos que aprender a alabar y a gozarnos en el Señor. A ver si me puedo explicar bien esto. Nosotros, o yo voy a hablar de mí, yo no quiero tener, o no quiero ser un cristiano, no quiero tener un cristianismo fundado en solo porque Dios me ha prosperado. Ahora, no quiero que me malinterpreten. O sea, yo no estoy diciendo que si Dios lo prospera está mal. No, está bien si Dios lo prospera. Pero yo no quiero tener fundada mi fe o mi cristianismo en eso. Lo que yo quiero decir es que quiero ser o llamarme hijo de Dios o cristiano, aun cuando Dios permita que una Babilonia me invada para enseñarme lecciones que debo depender de Dios. Bendito Dios. En medio de la escasez, en medio de la tribulación, en medio de las necesidades, yo quiero decir lo que dijo Habacuc aquí en este texto. Amén. Él dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, amén. Poderoso Dios, aleluya. Enviamos saludos ahí también a nuestra hermana Betty Romero, donde quiera que se encuentre, hermana, Dios le bendiga. Y así le dejamos el lugar a nuestra hermana. Sí, es necesario, hermanos, que nos gocemos en el Señor en las circunstancias en las que nosotros estemos pasando, ya que Él es el que está sobre todas estas cosas y que nuestra confianza debe de estar en Él y no en la situación que nos toque vivir. Si nos sentimos bien, entonces adoramos. Si nos sentimos mal, ya no queremos saber nada. Dios no quiere esa clase de cristianos. Quiere que nosotros confiemos en Él por quien Él es. Amén. No por las cosas que nos da o nos deja de dar, sino que lo conozcamos a Él tal cual es, tener una relación con nosotros, de conocerlo más y más a Él.
El tercer punto que vemos aquí en estos capítulos es que Él es nuestra fortaleza. Decía el profeta Habacuc en el versículo 19 que Él es nuestra fortaleza. En el versículo 16 el profeta Habacuc decía: mis labios temblaron, mis piernas se debilitaron, mi cuerpo perdió la fuerza. Pero ahora él lo vemos diciendo que Dios es su apoyo. Dice el verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. ¿Qué significa andar en las alturas? Bueno, en la Biblia encontramos que andar en las alturas significa vivir en victoria, Aleluya. caminar en victoria. El profeta dice que solo Dios es el que le hace andar en las alturas, que solo Dios es el que le da la fuerza, que es Dios el que le hace vivir en esa confianza, es Dios quien hace sus pies como de sierva. Nosotros no podríamos por nuestra fuerza, Amén. pero si es Dios el que nos fortalece. ¿Cuántas de las veces hemos pasado momentos bien difíciles que nos quedamos sin fuerza y pensamos que no vamos a poder seguir? Pero aquí vemos que dice que es Dios el que nos da la fuerza para continuar. Cuando nosotros no podemos, Él es el que viene y nos levanta y nos da esa fuerza y podemos seguir caminando y podemos seguir hacia adelante. La Biblia dice que vemos aquí un símil que hace el profeta Habacuc y dice: como las ciervas, como las gacelas, Aleluya. como los venadillos. Dice que hace sus pies firmes. Cuando vemos estos animales, yo la otra vez miraba en un video cómo estos animales, y me impresionaba cómo llegaban a la cima de las montañas escalando, y parecía que era imposible treparse ahí donde ellos se subían hasta arriba, pero vemos cómo ellos con esa agilidad, con esa firmeza en sus pies, y me puedo imaginar al profeta Habacuc viendo a estos animales y él decía: sí, así me hace el Señor a mí, tener mis pies firmes y andar en las alturas. Y de eso se trata. La vida cristiana es una vida que debemos de vivir en crecimiento, una vida de escalar más y más hacia arriba. No podemos quedarnos en el mismo lugar en donde estamos. Dios quiere llevarnos a nuevos lugares, a otro nivel. No podemos quedarnos en la misma situación en la que estamos. No podemos quedarnos en el valle, sino que Dios nos llama a ir más y más y más alto. Y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda y la fuerza que solo viene de Dios. Amén. Bendito Dios. David sabía esto también. En el Salmo 18:33, quiero leerlo. Dice la palabra: quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Ahí podemos ver cómo David también entendía esto, y Dios quiere que nosotros también entendamos esto, que Él es el que nos hace fuertes, Él es el que nos hace firmes y nos hace caminar en las alturas. Tal vez para nosotros sea imposible la situación en la que estamos viviendo y pensamos tal vez que no podríamos salir de ahí, pero es posible con Dios. Es posible en la fuerza de Dios, no en nuestra fuerza, sino en la del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él viene y nos fortalece. Y Él es el que nos da la fuerza para seguir en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del desánimo, en medio del desaliento. Él es el que nos fortalece para nosotros seguir. A veces vemos a personas que han pasado situaciones muy difíciles y preguntamos: ¿cómo puede todavía permanecer de pie? Bueno, es que ellos han puesto su confianza en Dios de su salvación. Amén, amén. Y por eso es que ellos ahora pueden estar de pie, porque Dios les ha fortalecido. Y Dios en esta mañana también quiere fortalecerte a ti, aunque pienses que todo está derrumbado.
Dios te dice, pon tu confianza en mí. Aleluya. Que yo quiero Gloria a Dios. fortalecerte, Bendito quiero darte Dios. fuerzas nuevas para que sigas, porque tengo grandes planes contigo. Y Gloria es a Dios. necesario que pases por esta situación porque yo quiero usarte para mi propósito que yo establecí Gloria a para Cristo. contigo. Amén. Así, hermano. Gloria al Señor, aleluya, poderoso es Dios. Son palabras, hermanos, que tenemos que tomar y recibir de parte del Señor, hermanos. Confianza. El punto importante es confiar siempre en el Señor, hermanos. Venga lo que venga, pase lo que pase, seguir confiando en el Señor. No ser cristianos egocéntricos. Si Dios me da, le sirvo. Si Dios no me da, pues yo me regreso. Como si Dios nos necesitara. Nosotros necesitamos de Dios, no Amén. Dios de nosotros, hermanos. A veces se nos olvidan un poquito esos principios fundamentales. Así es. Necesitamos del Señor, buscarle, servirle, honrarle en las buenas y en las malas, hermanos, poder estar firmes en el Señor. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, hermanos. No importa que venga la necesidad, el Señor nos va a sustentar, hermanos. Y no nos dejará postrados en medio de la necesidad. Él se glorificará, Él obrará para bendición de nuestras vidas. Amén. Pero es necesario, hermanos, que tengamos, hermanos, esa confianza, que descansemos en el Señor, que nos fortalezcamos en Él, hermanos, y permanecer fieles aún a través de las adversidades que atravesamos. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba unas palabras que de verdad a mí me deleitan, y para hablar esas palabras hay que amar a Dios con todo el corazón y no ser cristianos circunstanciales, que dependemos de que si todo está bien, camino; si no está todo bien, pues ya se me fue la fe. Este tiempo, hermanos, es tiempo de que de verdad abramos nuestros ojos como hijos de Dios. Pongamos los pies en la tierra y nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, hermanos. Caminar firmes en el Señor, confiando en Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, la vida es vana, se acaba, pero hay una alma que está, hermanos, esperando su caminar o su destino final. ¿Hacia dónde va a caminar nuestra alma? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestra alma? Si nosotros somos cristianos, hermanos, que dependemos de las circunstancias, vamos a ir camino a la perdición, hermanos. Porque las circunstancias van a venir a nuestra vida a golpear nuestra vida. Pero si nosotros no estamos confiados en el Señor, hermanos, esa vida o esa necesidad nos va a derribar, nos va a apartar. Y si la muerte nos llega a sorprender, hermanos, pues ya sabemos para dónde vamos. Pero si nosotros tenemos esa confianza plena, hermanos, nosotros vamos a poder ver el poder de Dios obrar, vamos a ver su misericordia glorificándose. Y si ahí, hermanos, fuera el fin de nuestro camino, entraremos a esa vida gloriosa, a esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Y estos versículos que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos a mí me deleitan, hermanos, porque dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo que pueda más que el poder de Dios, hermanos? ¿Habrá algo que sea mayor que el poder, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas? No creo que haya algo mayor. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya el Señor dio lo más valioso, lo más preciado a su Hijo amado Jesucristo, hermanos, por amor a nosotros, ¿no nos dará la respuesta el Señor? ¿No nos va a levantar del lugar donde estamos postrados, hermanos? Claro que sí, pero necesitamos confiar, hermanos. Necesitamos perseverar,
como le leí en el versículo del Salmo anterior, hermanos. El Señor